Ahora, hablaron de neutralización. ¿Para qué sirve la neutralización? Resulta que es toda reacción, esta es la reacción de neutralización. La reacción de neutralización es importante que ustedes conozcan, se supone que ya tenían que saberla desde química, pero si no la saben, la vamos a repasar. Es igual a esto, ácido más base. A ver, ¿quién le gustó química? ¿Qué produce un ácido más una base? ¿Química? Nadie. Bien. Sal más agua. Bien. No la sal del cloruro de sodio, sino había en química diferentes, ¿no? Sal aloidea, sal oxisal, etc. De ese tipo, una sal química. Sí, como les digo, les doy la pepita de química. La reacción de neutralización siempre se produce de la siguiente manera. Un ácido más una base siempre produce sal más agua. Lógicamente, el pH del ácido es menor de 7, acercándose a 0, y el pH de la base es mayor de 7, acercándose a 14. Va a producir una sal que generalmente es un pH neutro, igual que el agua. Hipotéticamente, por eso se llama reacción de neutralización. Y esto no es solo para digestivo, sino hasta para fármacos. Por ejemplo, ácido clorhídrico, el que tenemos en nuestro estómago. ¿Cuál es la base farmacológica de un antiácido? Un antiácido, ¿qué será? No va a ser otro ácido. Un antiácido tiene que ser una base por esta reacción. Una base, por ejemplo, ¿quién? El hidróxido de aluminio. Es una base muy común. ¿Encontrada dónde? En el medicamento Milanta. La Milanta, que es un antiácido, ¿han visto un jarabe blanco? ¿No? Que algunas mamás, papás, por ahí, abuelitos toman su Milanta porque de repente tienen acidez. Y esta es la lógica, ¿ok? La lógica es que están dándole una base a un ácido. ¿Para qué? Para producir una sal. En este caso se va a formar, lógicamente, los componentes mezclados. El cloruro de aluminio. Cloruro de aluminio más agua. Lo único que aquí faltaría hacer es balancear la ecuación, pero si no me equivoco, colocándole por aquí 3 y colocándole por acá 3, ya nos dio la ecuación balanceada. Bueno, no se asusten, no les van a hacer balancear ecuaciones, simplemente esto tienen que sacar. ¿Okay? ¿Qué es, por ejemplo, la milanta? El hidróxido de aluminio. Todo hidróxido es una base. Hidróxido de aluminio, de magnesio, de calcio, de sodio, etc. Son bases. Otro medicamento antiácido, la leche de magnesia. ¿Y la leche de magnesia qué es? Hidróxido de magnesio. Doctor, ¿y el Sander y la sal de Andrew? ¿Qué es la sal de Andrews y la sal de heno? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene la sal de Andrews y la sal de heno? Bicarbonato de sodio. Tiene una base débil. Al fin y al cabo es la misma. La reacción es un poco más compleja, no la voy a hacer para no demorar, pero la idea es la misma. Aunque le demos una base débil, pero le están dando una base. Entonces la idea es generar una reacción de neutralización. Y ahí sí se va a formar sal, porque el bicarbonato es así. Perdón, el bicarbonato de sodio es así. NaHCO3. Este es el bicarbonato de sodio. Bien. Y la idea es lo mismo, neutralizar justamente ese ácido que sale. Porque si no, ¿qué formaría? Formaría una úlcera duodenal. En cambio, es muy raro encontrar una úlcera ileal o una úlcera yeyunal. Casi no hay, porque están más lejos del estómago, por lógica, ¿no? Se supone que hay úlceras duodenales. Por la presencia de ácido clorhídrico o algo que deteriore el mecanismo de producción de la secretina. La secretina, ya saben, ayuda a producir bicarbonato. Bien, sigamos. Bien, otra hormona interesante es la CCK. La CCK o colecistocinina está por aquí. Lo que hace es, se estimula ante la presencia de grasas. En mayor cantidad de grasas, la colecistocinina se activa. Cuando la colecistocinina se activa,
va a provocar la liberación o el vaciamiento de la vesícula biliar. Es decir, si la vesícula biliar se vacía, la bilis se va pues al intestino, ¿no? al duodeno. ¿Para qué? Para ayudar a emulsificar las grasas. Ya saben que emulsificar grasas significa hacerlas más pequeñas. Bien. Luego existen otros dos hormonas que controlan el apetito. Una de ellas es la grelina. La grelina se activa cuando una persona más bien no ha comido, ¿no? Está con el estómago vacío o en ayunas, como le dicen, ¿no? Como el estómago vacío, y se activa la grelina. Y la otra hormona es la opuesta, el péptido YY. Acuérdense de la chica YY. La chica YY ya no tiene hambre, ¿ok? Está llena. El péptido YY se activa cuando la persona está satisfecha, cuando está llena. O sea, la hormona de la saciedad, ¿cuál sería? De la saciedad Sí. sería el péptido YY. Pero si se toma alternativa grelina, leptina y GIP. Grelina no va a ser. Hay leptina y GIP. Doctor, disculpe, es una llamada. El GIP es el péptido inhibidor gástrico. El péptido inhibidor gástrico lo que hace es lo opuesto a la gastrina. Perdón, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la otra? Grelina. Así. Hormona de la saciedad es la grelina, la leptina. Y se produce en Péptido inhibidor gástrico. Péptido inhibidor gástrico. Creo que es el PIG, el péptido inhibidor gástrico. Habría que, aunque se produce más bien entre la presencia de grasas. La leptina es. la leptina. Sí, te he puesto Y se produce la píldora. solo hay grasa y duodeno. Existe tejido enviando una señal de que. Está bonito. Se marca. La leptina es producida por los adipocitos, células grasas. ¿Dice grasa? Sí, hay leptina, grasa y leptina duodeno. No, en la grasa. Bien. Leptinas, ¿no? Sí, como les digo, hay que estudiar todas las hormonas y los péptidos. Bueno, sigamos. Entonces, estas hormonas tienen que ver con el hambre. ¿Ok? Incluso cuando hablamos de marketing, hasta el marketing tiene que ver con el sistema digestivo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que ir a comprar a un supermercado, de repente cuando han acompañado a su familia, qué sé yo, a su papá, a su mamá, tienen dos comportamientos a la hora de comprar? Uno, van a gastar menos si van con el estómago lleno. Por ejemplo, después del almuerzo, si van a las 3, 4 que están llenos, después de haber comido un almuerzo familiar, qué sé yo, un domingo se me ocurre, van a comprar lo esencial y no van a gastar mucho. ¿Cuándo gastan mucho? Cuando, por ejemplo, planifican y dicen, vamos a comprar a las 6, 5 de la tarde, o 6 de la tarde, 7 de la noche, y después de comprar nos vamos a comer. Por ahí de repente, qué sé yo, en Plaza, nos quedamos a comer ahí mismo. Si hacen las compras antes de comer, probablemente van a comprar más, porque si tienen hambre, van a ver cualquier chocolatito, galletita, gaseosa, van a querer, si están de hambre. Entonces tiene que ver hasta el marketing, como les digo, con nuestro comportamiento, por ejemplo, al comprar. Y tiene que ver nuestro comportamiento también al comer los estímulos nerviosos. En un principio habíamos hablado del sistema límbico, también tiene que ver señales subliminales. Por ejemplo, ¿cómo es la clásica pollería? La clásica pollería del Perú es un lugar grande, amplio, con muchas mesas, abarrotado de gente probablemente, con mucha bulla.
mucha bulla y música con un volumen alto que casi no se puede conversar, y va a haber bastante iluminación. La iluminación es lo más, bueno, por lo menos los que saben de pollerías y los que saben de marketing van a hacer eso con su pollería. ¿Para qué? Para estimular que la persona haga una taquifagia, es decir, coma rápido. Es decir, como todo está iluminado y el ambiente es un caos, es caótico, la idea de que tú llegues es consumas el pollo y liberes la mesa, pagues, liberes la mesa y te vayas. Esa es la idea. Eso es, ¿no? En cambio, ¿cómo es un restaurante verdaderamente elegante? Un restaurante que de repente sí estimule tu digestión. La luz, en primer lugar, es tenue, probablemente amarilla. La música, puede haber música, pero una música bajita que te permita conversar, y de repente pues el tipo de música también, una música tranquila. ¿Para qué? Para que comas así, masticando, conversando, ¿no? Pasando un momento agradable, y es por eso que los restaurantes así son más costosos, ¿no? O sea, tienen por todo el ambiente, porque digamos, ahí no les conviene que salga rápido, ¿no? Sino, bueno, la idea es que pases un momento agradable. Y por lo tanto, y eso funciona en todo, ¿no? O sea, imagínense que la digestión está, o nuestra forma de alimentarnos está supeditada por ciertos estímulos, ¿ok? Entonces, al final, las empresas nos manipulan. Por eso les digo, si tienen un consejo para ahorrar, vayan a hacer compras después de almuerzo o después de cenar. Primero cenen en todo caso y después ya se las compran, ¿no? Bien. Entonces, para que vean que está relacionado todo con nuestro organismo. Bien, vayamos a la parte ya, digamos que habíamos hecho una pequeña introducción a todo el sistema digestivo. Ahora vamos ya a la parte técnica, ¿no? Lo que nos interesa. Bien, hablemos de la digestión de los alimentos. Nosotros consumimos alimentos básicamente distribuidos o que tienen carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿cierto? Esos son lo que todos ingerimos. Por ahí puede haber algún asterisco donde lo que escapa de aquí son, por ejemplo, las vitaminas. Por ahí los electrolitos. ¿Sí? ¿Electrolitos como quién? Ya habíamos mencionado en renal el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio y otros más. Esos son los famosos electrolitos. Bien, el agua también, lógicamente, ¿no? Bien, y aquí vamos a hablar nos vamos a quedar con la digestión de carbohidratos. Digestión de carbohidratos. Bien, la digestión de los carbohidratos inicia, jóvenes, si fuera pregunta de examen, inicia en la boca. ¿Gracias a quién? A la presencia de la amilasa salival. La saliva, la idea es que ustedes repasen, por ejemplo, que la saliva, como es un producto, ¿sí? Es un tipo de jugo, esta saliva tiene varios componentes. Uno de ellos es la amilasa, pero también tiene, por ejemplo, lisozima. Tiene bicarbonato, por ejemplo. Tiene potasio, cloro, etc. Tiene también electrolitos, la misma saliva, y todo eso se mezcla para formar el bolo alimenticio. Bien, entonces, la lisozima, la idea es que ustedes, como les digo, repasen. No me va a alcanzar el tiempo de explicarles todo, no lo sé todo tampoco. La idea es que lean cada hormona y cada secreción. La saliva, por ejemplo, es una de ellas, es importante, está en su gaito. Tiene, por ejemplo, la lisozima. ¿Qué cosa es la lisozima? La lisozima no es una enzima, es un antimicrobiano. Ayuda más bien a matar algunas bacterias, algunos microorganismos. Bien, el bicarbonato, ya saben, su función más bien es neutralización. Puede neutralizar alimentos ácidos. Y la amilasa salival, esa sí es una enzima. Justamente es una enzima que degrada a un tipo de carbohidrato. ¿Saben a quién degrada la amilasa? Al almidón. ¿Okay? Un tipo de carbohidrato es el almidón. Pero de aquí lo vamos a escribir. Me interesa más bien
llegar a este cuadrito. Este de acá. Este cuadrito en el que no se ve absolutamente nada indica la clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos tenemos muchos. Nos enseñaban en química, en bioquímica un montón. Llamados también azúcares. Los carbohidratos no todos son importantes. Por eso yo les voy a hacer un repaso solamente carbohidratos, de los que nos interesan para el sistema digestivo. Bueno, sabemos que existen carbohidratos, lípidos y proteínas. Todos esos nutrientes en realidad son polímeros. Polímero significa muchas unidades. Poli, muchos, mero, unidad. Pero en realidad lo que el ser humano absorbe son sus monómeros. Es decir, la mínima unidad de los carbohidratos, la mínima unidad de los lípidos y de las proteínas. ¿Cuál será la mínima unidad de los carbohidratos? ¿Cómo se llama la mínima unidad de las proteínas? ¿De qué se componen las proteínas? De Aminoácidos. El monómero, entonces, el monómero de las proteínas son los aminoácidos. ¿Cuál será la mínima unidad de los lípidos o de las grasas? Los ácidos grasos. ¿Y cuál es la mínima unidad o los monómeros de los carbohidratos? Acá están, miren. Para que tiene buena vista, ya lo saben. Los monosacáridos. Bueno, Claro, claro. entonces, carbohidrato es polímero y el monómero, bueno, coincidencia, monosacáridos. Los monosacáridos pueden ser azúcares de 3 carbonos, de 4 carbonos, las tetrosas, las pentosas, 5 carbonos, pero nos interesan las hexosas. Las hexosas, cuya fórmula química condensada es C6H12O6. Bien, ¿qué hexosas tenemos? La glucosa representa glucosa. Tenemos, ¿quién más? La galactosa, aquí dice galactosa, bueno, galactosa, la manosa y la otra importante es la fructosa. Básicamente estas, bueno, hay 4, pero estas 3 son importantes en la dieta, porque el humano no absorbe el azúcar grande, no absorbe o digiere, o perdón, claro, absorbe, no absorbe el almidón así, lo tiene que descomponer para llegar a sus unidades de glucosa, galactosa o fructosa. ¿Qué es lo que absorbe el ser humano? Glucosa. ¿Qué más absorbe? Fructosa. Ni siquiera la galactosa es absorbida como galactosa, sino se transforma a glucosa gracias a una enzima presente en los glóbulos rojos de los hepatocitos, mejor dicho, en el hígado, ¿ok? Y esa enzima se llama la 1-galactosa fosfato uridil transferasa. Lamentablemente así es su nombre, ¿no? Es muy larguito, pero bueno. Y es importante ¿por qué? Porque la ausencia de esta enzima, o sea, lo normal es que esté presente en todos los seres humanos, pero si está ausente, causa una enfermedad que se llama galactosemia. Ahí está. Bien, por si acaso. Listo. De ahí, los otros azúcares importantes son los disacáridos. Los disacáridos, como su nombre lo indica, estará formado por 2 monosacáridos. Bien, por ejemplo, ¿quién? Tenemos a la sacarosa. La sacarosa, que es el azúcar común, el azúcar de mesa, el que le echamos a nuestras bebidas, es sacarosa. Está formado por, es un disacárido, estará formado por ¿quién? Por glucosa más fructosa. Por eso es que esta sacarosa sí se absorbe directamente porque tiene los 2 componentes, glucosa y fructosa. ¿Qué más? Otro disacárido importante, la lactosa. La lactosa cuyos componentes son glucosa más galactosa, más la gal de acá. Entonces no confundan, jóvenes, lactosa con galactosa. Son 2 cosas diferentes. Uno es un monómero
es parte más bien de la lactosa. ¿Ok? La lactosa es galactosa más glucosa. Y la otra importante es la maltosa. La maltosa, bueno, es la unión de dos glucosas. Hay otras dos más, la trealosa y la celobiosa, pero no son importantes. Por eso es que solo lo que estoy colocando en la pizarra es lo que ustedes deben llevarse de acá. Bien, ahora sí vamos a hablar de las enzimas. Resulta que no es tan simple que directamente uno absorba la sacarosa, no puede. Necesita absorberla como glucosa y fructosa. Pero ¿quién es el que rompe este enlace glucosídico? El enlace de todos los carbohidratos es el enlace glucosídico. Estoy seguro que me dirán, sí, mi profesor de química o de bioquímica hablaba de esas cosas, estarán haciendo memoria. Yo pensé que no era importante, pero bueno, sí es importante. Resulta que ese enlace glucosídico, que es lo que mantiene unido la glucosa con la fructosa, es destruida por una enzima. Pero es sencillo, porque la enzima, recuerden que todas las enzimas, a ver por acá, todas las enzimas van a tener una terminación ácida. Químicamente son moléculas o sustancias químicas que lo que hacen es degradar o romper una sustancia más grande. En este caso, ¿cómo se llamará la de la sacarosa? Sacarasa. Aunque suena extraño, pero así se llama. La de la lactosa se llama lactasa. La de la maltosa se llama maltasa. Ahora, ¿cuál es la característica de una enzima? Que tiene una única función. No se van a equivocar, las enzimas son fáciles. Es más difícil aprender son las hormonas, porque pueden tener múltiples funciones. Pero una enzima tiene una sola función. ¿Y de dónde sale la función? De su nombre. Por ejemplo, si yo les digo la sacarasa, ¿qué hace? Ah, bueno, rompe o disgrega la sacarosa. ¿La sacarasa tendrá actividad sobre la lactosa? No. ¿Tendrá actividad sobre la maltosa? ¿Sobre cualquier otra cosa? No, solamente sobre la sacarosa. De ahí que, si yo les digo, ¿y qué hará la lipasa? Degrada a los lípidos. Nada más y únicamente que los lípidos. Si yo les digo proteasas, ¿a quién degrada? A las proteínas. La elastasa, ¿a qué degrada? A la elastina, un tipo de proteína. ¿Sí? Las nucleasas, ¿a quién degrada? A los ácidos nucleicos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces las enzimas no pueden equivocarse en enzimas. ¿Ok? Y es por eso que, bueno, ahora hablemos de los glucanos. Existen carbohidratos más complejos. Aquí teníamos algo más simple, pero luego tenemos los carbohidratos más complejos que en este caso dentro de los homopolisacáridos, es decir, múltiples unidades de monosacáridos, tenemos a los, en este caso, perdón, a los glucanos. Los glucanos tenemos el almidón, ¿ok? Representativo. Recuerden que lo que estoy escribiendo es lo importante del tema. Luego tenemos el glucógeno, y la celulosa. También están por ahí las dextrinas, pero bueno, no es muy relevante. Bien, estos son carbohidratos complejos. Pero al final, ¿qué cosa es almidón? Es múltiples unidades de glucosa. ¿Qué cosa es glucógeno? Múltiples unidades de glucosa. ¿Y qué cosa es celulosa? Múltiples unidades de glucosa. ¿Ok? Sencillo. ¿Quién degrada el almidón? La amilasa. Tiene que ver, bueno, casi no, ¿no? Pero tiene que ver su nombre. Amilasa. Almidón, amilasa. Entonces la amilasa no va a degradar ni la sacarosa, ni la lactosa, ni la maltosa. No. Así que mucho cuidado con la pregunta. Si la pregunta es ¿dónde inicia la digestión de carbohidratos? Ah, sí es cierto, en la boca. Porque en la boca hay amilasa salival. También hay amilasa pancreática. Pero si la pregunta es, por ejemplo, ¿la lactosa, que es un carbohidrato, se degradará en la boca? No, porque en la boca no hay lactasa. Ni la sacarasa se degradará. El azúcar, ¿yo lo podré degradar en la boca? No. El azúcar de mesa no. Porque no hay sacarasa en la boca. Solamente hay amilasa. Entonces, mucho cuidado con la pregunta. Una pregunta de ahora, dice la nutrición de los
Ya, ajá, muy bien. Vamos a hablar de eso. La papa, la yuca, el camote. Muy bien. En duda, porque no tiene un nombre la degradación del glucógeno, o mejor dicho, la enzima. La celulosa sí se llama celulasa. Bien. Ahora hablemos de la fuente natural de los alimentos, a propósito de la pregunta de su compañera. ¿Dónde encontramos sacarosa, también llamada azúcar de la remolacha o de la caña de azúcar? ¿Okay? Ese es el azúcar blanca, azúcar rubia, lo que sea, tiene sacarosa. La lactosa, ¿Y la leche? productos lácteos, ¿no? Yogur, leche, quesos, en fin, productos lácteos, yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Maltosa en la malta, en la cerveza, en el lúpulo, no lo tengo muy seguro, pero casi no pregunta por la maltosa. Bien, almidón. El almidón es la sustancia de reserva de los vegetales. ¿Recuerdan biología? Decía, sustancia de reserva de los vegetales, el almidón, o de las plantas. ¿Cómo se llama la sustancia de reserva de los animales o de los seres humanos? El que sigue, glucógeno. Nosotros almacenamos glucógeno, que son múltiples unidades de glucosa, lo almacenamos en el hígado y en los músculos. Las plantitas almacenan también glucosa, pero bajo forma de almidón. ¿Recuerdan? Ahora, por lo tanto, de ahí deduzco que todas las plantas habidas y por haber tienen almidón. Solo que algunas tienen más y otras menos. Por ejemplo, los tubérculos están ricos, son alimentos ricos en almidón. ¿Qué son los tubérculos? Papa, yuca, camote. ¿Ok? Tienen mucho almidón. ¿Ok? Bien, por lo tanto, potencialmente hay mucha glucosa ahí, hay bastante glucosa. El glucógeno también, por ejemplo, en las vísceras de los animales, o en los músculos de los animales, en la carne, mejor dicho, de res, de cerdo, de pollo, vamos a tener el glucógeno. ¿Pescado incluye? Pues pescado también. Buena pregunta. Es que la pregunta es también otra de carne y pescado. Otra pregunta, porque eran dos preguntas. Una era vegetales y la otra era carne y pescado. Ah, no, en este caso carne y pescado sería el glucógeno. El almidón es tubérculos, papa, yuca, camote. Ahora, la celulosa. La celulosa la encuentran en la pared de todos los vegetales, la pared celular de los vegetales. Justamente la célula vegetal se diferencia de la célula animal, que la célula vegetal tiene una pared celular, una pared rígida, que está formada en su mayoría por celulosa. Pero al final, ¿qué es celulosa? Múltiples unidades de glucosa. Bien, por lo tanto, en todas las plantitas encontrarán celulosa. ¿Saben de qué está hecho el papel en el que están escribiendo? De celulosa. ¿Sí? La sacan incluso dice el papel ahora que compraban, no, o se talaron árboles, pero se volvieron a plantar, porque lógicamente para hacer papel botan un montón de árboles, ¿no? O talan, mejor dicho, ¿no? El tema de la... Bien, listo. Eso que ven en la pizarra es lo que deberían conocer sobre la parte química o bioquímica de los carbohidratos. ¿Okay? ¿Y por qué es importante conocer esto? Para ver algunos trastornos, algunas enfermedades. Pasemos a la siguiente diapositiva. Perdón. Bueno, por cultura general, hay otros que se llaman heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos están formados por carbohidratos y por algo más que no sea carbohidrato. Es decir, puede estar formado un carbohidrato y un lípido, ¿okay? O carbohidrato más proteína, por ejemplo, ¿no? De ahí salen las semicelulosas, las gomas, en fin, otras más. Bien. Ok, esa es la explicación sencilla, pero puede que en el examen, y les coloco esta diapositiva porque en algún momento han preguntado, no les pregunta, pues sería sencillo que les venga a ver la sacarosa, que es igual a la glucosa más fructosa. No, les pueden preguntar cuál es el enlace que se usa en la sacarosa. En la sacarosa, el enlace, bueno, todos los enlaces de carbohidratos son glucosídicos, sino que este es el enlace 1,2 y es alfa porque está lineal. El enlace alfa 1 glucosídico caracteriza a la sacarosa. Solamente estos tres son importantes. Los demás, como les digo, la trealosa, la celuliosa, no gasten unidades de memoria para eso. Podría ser la galactosa, también parte de la leche. Tiene un enlace beta, porque está intercambiado, ¿no? El beta 1,4, lactosa.
pero siempre son enlaces glucosídicos. Otro enlace glucosídico, el de la maltosa, que son dos glucosas, pero ahora es un alfa 1,4. Bueno, ya saben que necesita. La enzima justamente actúa a este nivel. Rompe este enlace, separa los dos monosacáridos y arroja agua. Bueno, es una reacción química. O sea, aparte como producto final también se produce agua. Mañana les alcanzo las diapositivas para que luego puedan estudiar. Bien. Esto de acá es interesante esta parte. Miren, los carbohidratos complejos